La mano de Elena se agitaba, un temblor nervioso que delataba el miedo, mientras sostenía aquel sobre rojo, la tercera advertencia formal que recibían en solo 2 meses. La lista crecía: la electricidad, el agua. Ahora la amenaza era el gas. Su esposo, David, estaba inmóvil en el sillón, la mirada clavada en la luz fría de su móvil donde el saldo bancario mostraba un aterrador menos $300. Esto sucedía apenas 5 días después de haber recibido sus sueldos. 5 días. Sus 2 pequeños dormían ajenos al drama, sin saber que quizás, al día siguiente el hogar se quedaría sin calefacción. Elena cerró los ojos, sintiendo que el nudo en su garganta se volvía insoportable. No era la primera vez que rozaban el abismo, pero esta ocasión se sentía diferente. Esta vez, una voz interna le gritaba que si no lograban un cambio radical, la caída sería total, la pérdida del apartamento, de la estabilidad, incluso la vergüenza de mirar a sus hijos a los ojos sin sentir una profunda culpa. David por fin levantó la vista. ¿Cuánto nos hace falta realmente?, preguntó con una voz vacía. Elena no respondió, porque la pregunta crucial no era la cantidad sino por qué diablos. Mes tras mes, año tras año, a pesar de ganar sueldos decentes, seguían hundiéndose. Claro, la inflación era un golpe duro, pero otras familias lograban mantenerse a flote. ¿Por qué ellos no? Y lo peor, nadie les había enseñado la razón profunda de ese fracaso. Elena y David no eran personas irresponsables. Él trabajaba como técnico informático en una empresa seria, y ella como administrativa en un hospital. Juntos, su ingreso neto mensual rondaba los $3,200. No era una fortuna inmensa, pero tampoco era pobreza. Poseían un modesto apartamento en las afueras, 2 niños de 7 y 9 años, y un coche usado que se negaba a rendirse. Ellos soñaban con tener paz económica, con ir de vacaciones a la playa, con darse el lujo de una cena fuera sin tener que cronometrar mentalmente cada dólar. Pero la realidad se había convertido en un monstruo devorador. Cada ciclo mensual iniciaba con un optimismo frágil y terminaba en una ansiedad punzante. Pagaban las facturas que podían, ignoraban aquellas que superaban sus posibilidades y solo rezaban para que ningún evento inesperado los hiciera colapsar. Un artefacto doméstico estropeado, una consulta urgente al odontólogo, unos simples zapatos nuevos para los niños. Cualquier cosa podía romper el delicado equilibrio. David creció en un ambiente donde el dinero simplemente se gastaba. Nadie hablaba de planificaciones ni de cómo asegurar el futuro. Se vivía al día. Elena, por su parte, había desarrollado un pavor al dinero. Sus padres peleaban constantemente por temas financieros. Así que ella optó por la estrategia del avestruz: no pensar demasiado, comprar, pagar, sobrevivir. Ese era el ciclo maldito. Y con el poder adquisitivo siendo arrasado por la inflación, esa rutina se había transformado en una espiral descendente sin freno visible. El primer gran tropiezo se presentó disfrazado de solución, 2 años antes, cuando la situación empezó a ponerse crítica. David sugirió pedir un préstamo, solo para ponernos al día. Dijo $3,000, que se evaporaron en 3 meses, consumidos por pagos, atrasados, reparaciones del coche, y los gastos diarios que nunca cesaban. Ahora, ese préstamo les obligaba a pagar $200 cada mes, dinero que les era vital para otras necesidades. Elena trató de llevar un registro de gastos durante un mes entero, anotando cada café, cada artículo del supermercado, cada comprobante. Al final, al sumar todo, se quedó helada. Habían gastado $500 más de lo que ingresaban. Inconcebible. Revisó las cuentas una y otra vez. No había error. Simplemente gastaban más de lo que tenían, y esa diferencia se cubría con sobregiros, retrasos y pequeñas deudas que se amontonaban sin control. La tarjeta de crédito se convirtió en una aliada peligrosa. La utilizaban solo para emergencias, pero las emergencias se volvieron la norma. Compligos, los útiles escolares, la inspección técnica del vehículo. Mes a mes se prometían saldarla por completo, pero invariablemente solo cubrían el mínimo. El saldo escaló hasta los $2,000, generando unos intereses que Elena ni siquiera se atrevía a calcular. Intentaron reducir los gastos, eliminaron el servicio de streaming, compraron productos más baratos, pero el impacto era mínimo. Era como intentar secar el océano con una cuchara. El agua seguía entrando con demasiada velocidad. La noche en que recibieron el sobre rojo, algo se rompió definitivamente. David y Elena se sentaron a la mesa de la cocina a las 11 de la noche. Después de que los niños se durmieran, extendieron sobre la mesa extractos bancarios, facturas y papeles arrugados. Elena había agotado sus lágrimas. David había descargado su furia golpeando la pared. Ahora solo quedaba un silencio denso y la verdad desnuda. No podemos seguir así, susurró Elena. David asintió. Pero no sé qué más hacer. Ya no salimos, no compramos nada superfluo y aún así nos hundimos. Fue en ese momento de rendición que Elena recordó un detalle.
Una colega del hospital, Marta, había comentado meses atrás como un método raro de presupuesto le había salvado su matrimonio y sus finanzas. Elena no le había dado importancia. Entonces, pero ahora, en medio de la desesperación, le envió un mensaje de texto a la medianoche. Marta contestó temprano al día siguiente. Presupuesto base cero. Cambió mi vida. Le propuso reunirse. 3 días después, se encontraron con Marta en una cafetería. Ella llegó con un cuaderno desgastado y una serenidad que contrastaba con la ansiedad visible de ellos. Hace 2 años, mi situación era peor que la de ustedes, confesó Marta. Debía $7,000 y no dormía. Hoy tengo un respaldo de emergencia de $3,000 y duermo plácidamente. Elena y David se miraron. Parecía una fantasía, pero el naufragio convierte lo imposible en la única esperanza. Marta les dibujó el concepto en una servilleta. El presupuesto base cero obliga a que cada dólar que ingresa tenga un nombre, un destino claro antes de ser gastado al final del mes. El cálculo ingresos menos gastos planificados debe resultar en cero. No hay dinero sin asignar, pero tampoco hay faltantes. David estaba escéptico, pero si ya sabemos en qué gastamos, en comida, cuentas, gasolina. Marta lo corrigió. No, ustedes saben las categorías, pero no el monto exacto ni la razón. El base cero los fuerza a tomar una decisión consciente sobre cada dólar antes de que empiece el mes. Si sus ingresos son $3,200, ustedes asignan esos $3,200 hasta el último y bendito dólar. Les mostró su propia planificación. Tenía categorías para absolutamente todo: renta, alimentación, transporte, servicios, ropa, ocio, fondo de emergencia, pago de dudas, cada rubro con una cifra específica. Al comienzo, es agotador, admitió Marta. Tienes que pensar en cada detalle, pero después de 2 o 3 meses se vuelve automático y lo más importante, recuperan el control total. El dinero deja de desaparecer misteriosamente. Elena sintió un atisbo de optimismo. ¿Y si hay un imprevisto?, preguntó. Para eso se crean categorías de imprevistos, respondió Marta. Asignan $50 o $100 al mes para cosas inesperadas. Cuando Sir John ya tienen el dinero, no isn't drama. Es parte del plan original. Esa misma tarde, Elena y David se sentaron con un cuaderno nuevo en blanco. Anotaron en la primera línea: ingresos totales, $3,200. Luego comenzaron a asignar los montos. Hipoteca, $750. Préstamo personal, $200. Electricidad, $80. Agua, $35. Gas, $45. Internet y celulares, $60. Comida, $400. Gasolina, $150. Seguros, $90. Colegio, comedor y actividades de los niños, $180. Sumaron. Y quedaban $2,110. Elena sintió un respiro. Aún tenemos margen. David continuó. Ropa y calzado, $100 mensuales. Artículos de limpieza, $40. Médico y farmacia, $60. Cumpleaños y regalos, $50. Ocio familiar, $80. Otros $330. Quedaban $880. Tarjeta de crédito, dijo Elena en voz baja. Deberíamos pagar al menos $300 para reducir esa deuda. David asintió. Quedaban $580. Fondo de emergencia, $200 al mes. Agregó David recordando a Marta. Quedaban $380. Se miraron fijamente. Gastos varios e imprevistos, $150, quedaban $230. Ahorro para vacaciones, $100, quedaban $130. Mantenimiento del coche, $80, quedaban $50. Peluquería y cuidado personal, $50. Elena exhaló profundamente. Por primera vez en años, cada dólar tenía un destino. Nada sobraba, pero nada faltaba. El plan estaba listo. Ahora venía la prueba de fuego: cumplirlo. El primer mes fue una batalla constante. Elena llevaba el cuaderno a donde fuera. Cada compra se sometía a consulta. ¿Esto va en comida o en gastos varios? ¿Podemos comprar este juguete ahora o esperamos al próximo mes? David descubrió que gastaba $80 al mes en cafés y aperitivos en el trabajo. 80 que nunca había considerado. Lo redujo a 20 llevando su café de casa. Elena se dio cuenta de que compraban comida preparada 3 veces por semana por pereza. $110 mensuales que podían ahorrarse si cocinaban más. Los niños se quejaron cuando les dijeron que los caprichos espontáneos habían terminado. Pero el mes que viene, si lo incluimos en el presupuesto, si podrán tenerlo, les prometió Elena. A mitad del mes, el coche falló. Un gasto inesperado de $300. Elena sintió el viejo pánico, pero luego recordó que habían asignado $80 para mantenimiento y $150 para imprevistos. Tenían $230. Pidieron $70 prestados a los padres de David, y lo devolvieron al mes siguiente, con el dinero de imprevistos. No hubo un drama devastador. La crisis no llegó. El sistema había funcionado perfectamente. Al final del mes, revisaron las cuentas. Habían gastado $3,200 exactos. Ni más, ni menos. Por primera vez en años, no había números rojos,
No había cuentas pendientes, no había esa opresión asfixiante, solo una claridad radiante. Pero el verdadero desafío llegó en el tercer mes. Era la temporada navideña. Regalos, cenas especiales, decoración. Elena sintió la tentación de bajar la guardia. David sugirió usar la tarjeta solo por esta vez. Pero Marta les había advertido con vehemencia. Los meses especiales son el punto de quiebre. Si no los planifican por adelantado, destruirán todo el progreso. Así que en octubre ya habían creado una categoría llamada Navidad con $300. Durante 2 meses ahorraron 150 cada mes. Cuando llegó diciembre, el dinero estaba allí. No fue una Navidad ostentosa, pero fue suficiente y, lo más importante, se logró sin adquirir una sola deuda. Enero llegó sin la pesadilla financiera habitual, sin el temor de la tarjeta de crédito, sin arrepentimiento. Elena lloró de puro alivio. En marzo sucedió algo extraordinario. Revisando la hoja de cálculo, David se dio cuenta de que habían sobreestimado algunos gastos. La comida había costado 350 en lugar de 400. La gasolina 100 en lugar de 150. Pequeños excedentes que sumaban $100. Podemos aumentar el pago de la tarjeta a 400, sugirió Elena. Lo hicieron sin dudar, en solo 6 meses. La deuda de la tarjeta se redujo de $2,000 a 600. La presión que Elena había cargado durante años en el pecho comenzó a disolverse. No era magia, era una simple y poderosa matemática. Disciplina y conciencia. Cada dólar tenía un valor inmenso, porque cada dólar tenía un propósito. 18 meses después de aquella noche aterradora del sobre rojo, Elena y David volvieron a sentarse en la mesa de la cocina. Esta vez no había facturas amenazantes, solo una hoja de cálculo en el ordenador de David, y amplias sonrisas en sus rostros. Habían eliminado por completo la deuda de la tarjeta de crédito. El préstamo personal estaba a solo 6 meses de ser liquidado. Tenían $2,000 en su fondo de emergencia, la meta inicial que se propusieron. Y por primera vez en una década, habían reservado dinero para unas vacaciones de verano, sin necesidad de endeudarse. Los niños notaron la transformación profunda. Ya no había discusiones nocturnas en voz baja. No existía esa tensión invisible, que los hijos siempre perciben. Elena les enseñó el sistema. Cada niño tenía una alcancía con 3 compartimentos: gastar, ahorrar, compartir. Aprendieron que el dinero no se esfuma, sino que se dirige con intención. David entendió que el presupuesto base cero no era una limitación, sino una liberación. Antes, cualquier gasto generaba culpa. Ahora, si estaba en el plan, se disfrutaba sin remordimientos, o si no estaba, simplemente esperaban o ajustaban el plan. La inflación seguía su curso. Los precios aumentaban, pero ya no los asfixiaba, porque habían aprendido a adaptarse, a decidir conscientemente el destino de cada dólar. No eran víctima, eran los arquitectos de su propia estabilidad financiera. La verdad que Elena y David descubrieron no era solo sobre dinero, era sobre el control. Durante años, habían vivido reaccionando, apagando incendios sin parar. El presupuesto base cero les enseñó a vivir de forma proactiva, anticipando necesidades y preparándose para lo inesperado. Les demostró que la verdadera libertad financiera no se obtiene solo con un ingreso más alto, aunque ayude. Viene de saber con exactitud qué se hace con cada recurso que se tiene. Viene de eliminar la incertidumbre, la angustia y la sensación de que el dinero desaparece sin dejar rastro. Elena ahora comparte su experiencia con otras familias en el hospital. Muestra su cuaderno gastado y cuenta su historia sin reservas, porque comprende que la mayoría no son irresponsables. Simplemente, nadie les enseñó. Nadie les mostró la diferencia abismal entre saber cuánto se gana y saber exactamente qué hace cada dólar que entra. David reflexiona a menudo sobre lo cerca que estuvieron de perderlo todo, no por falta de sueldo, sino por falta de un sistema sólido. Weissei pregunta, ¿cuántas familias estarán ahora mismo en ese mismo punto de desesperación, sin saber que tienen una salida clara, práctica y probada? La transformación no fue un milagro instantáneo, fue incómoda, exigió disciplina, forzó conversaciones difíciles, pero fue absolutamente real y es permanente. Hoy, cuando Elena recibe un sobre de la entidad bancaria, ya no hay temblores, porque sabe exactamente lo que contiene, cuánto es y para qué será usado. El miedo ha sido reemplazado por la confianza, la ansiedad por la claridad. Y esa, descubrieron, es la verdadera riqueza. Si tu familia está viviendo la misma situación de Elena y David, si sientes que el dinero se esfuma sin explicación, si la inflación te agobia, el presupuesto base cero puede ser tu tabla de salvación. No es un concepto complejo, no requiere ser un experto en finanzas, solo exige decisión y una firme constancia. Dale un nombre y un propósito a cada dólar antes de gastarlo. Convierte el desorden en orden absoluto y descubre, al igual que ellos, que el control financiero no es un lujo exclusivo de los ricos. Es una habilidad que cualquiera puede dominar. Tenemos una comunidad muy activa en WhatsApp.
El enlace está en la descripción. Suscríbete para conocer más historias reales de transformación financiera, porque tu familia también merece dormir sin ese nudo angustioso en la garganta.